El tema que estudiaremos se titula ¿Qué es el Espíritu Santo? Muchísima gente cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de lo que se cree que es la Santísima Trinidad. Pero preguntamos, ¿de qué parte de las Escrituras se obtienen estas enseñanzas? Pues en la Biblia se describe al Espíritu Santo como un don, como el poder de Dios y como una potencia. Así leemos en Lucas capítulo 1, verso 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Señor Jesucristo en este mismo Evangelio, en el capítulo 24 y en el verso 49, lo menciona como una potencia. Dice así el verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de potencia de lo alto. Y el apóstol Pedro dice que es un don. En Hechos capítulo 2 y su verso 38, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas definiciones del Espíritu de Dios son atributos que emanan de Él mismo. Además, la Escritura solo da a conocer dos divinidades como dioses. En primer lugar, tenemos a Dios el Padre. Así dice en Juan capítulo 6 y su verso 27, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Y en segundo está su Hijo, que también es Dios. Así dice en Tito capítulo 2 y su verso 13, esperando aquella esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Y en Primera de Juan, en su capítulo 5 y su verso 20, también dice: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero nunca encontramos en las Escrituras que diga que el Espíritu Santo es un Dios. Usted puede buscar en toda la Biblia lo que se dice del Espíritu Santo y encontrará que no se menciona como un Dios o ser celestial, sino como una parte y naturaleza de Dios, y como la esencia y poder que procede del Padre y del Hijo. Nuestro Señor Jesucristo enseña el origen del Espíritu Santo. En Juan capítulo 15 y su verso 26 dice: empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. La palabra procede significa, se origina en, emana de, sale de. Esto nos ayuda a comprender que el Espíritu Santo es parte de Dios y no otro ser divino. El apóstol Pablo origina esta verdad. En 1 Corintios capítulo 2 y su verso 11 dice ahí el apóstol Pablo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre
sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El espíritu dentro del hombre no es otra persona dentro de él. De igual manera, el espíritu de Dios no es otro Dios en él. Ahora bien, ¿qué fue lo que vieron los profetas y apóstoles? Los profetas y apóstoles, por revelación, miraron al Padre y al Hijo, pero nunca al Espíritu Santo. El apóstol Juan se remontó hasta el principio de todas las cosas y nos muestra solo a dos seres divinos. En Juan 1 y su verso 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Sabemos que el Verbo es Jesucristo. Así lo dice el libro de Apocalipsis, en su capítulo 19 y su verso 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Entonces, Jesucristo estuvo desde el principio con Dios. El rey Salomón, en sus escritos, solo mencionó al Padre y al Hijo. Leamos lo que dice Proverbios 30 y su verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? El profeta Daniel, en una de las visiones que tuvo, vio solo a dos. Así dice en Daniel capítulo 7 y su verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes de los cielos como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Los textos que leímos demuestran que a los hombres de Dios solo se les revelaba al Padre y al Hijo. El Señor Jesucristo siempre mencionó al Padre y también se mencionó a sí mismo. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 11 y su verso 27. Dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y en Juan, en el capítulo 17 y su verso 3, ahí dice en su parte, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Si el Espíritu es el tercer Dios y es igual al Padre y al Hijo, entonces Jesucristo hubiera dicho que la salvación consiste en conocer a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero no lo menciona. ¿Por qué? Por no ser una personalidad. Esteban, por ejemplo, vio al Padre y al Hijo. Esto lo leemos en Hechos, capítulo 7 y su verso 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
El apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Dios que tiene un Dios y Padre y un Señor, Jesucristo. Esto también lo leemos en las Escrituras, en 1 Corintios, en su capítulo 8 y su verso 6. Ahí lo dice: nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. El apóstol Juan, en la revelación que tuvo, miró a Dios y a su Hijo solamente. Así leemos en Apocalipsis, en su capítulo 4 y su verso 2. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y agrega el capítulo 5 en su verso 6, de aquí mismo de Apocalipsis. Y miré, y he aquí, en medio del trono de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. El que estaba sentado en el trono de Dios el Padre y el cordero es Cristo. En este mismo libro de Apocalipsis, en su capítulo 21, se describe el establecimiento del reino eterno de Dios. Y aún en esta descripción final, no se menciona al Espíritu Santo como una persona. Solo se confirma lo que se ha explicado, que son 2 divinidades y no 3. Confirmémoslo leyendo en los textos siguientes. Apocalipsis capítulo 21, dice así el verso 22 al 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 1 al 3 también dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Los apóstoles en sus epístolas no mencionan al Espíritu Santo como una persona, solo se refieren al Padre y al Hijo. Quiero que lean en su escritura las siguientes citas que voy a dar enseguida, o anótelas en un papel para leerlas después. Gálatas capítulo 1, verso 3, Efesios 1, verso 1, Filipenses 1, verso 2, y 1 Corintios 1, verso 1, Colosenses 1, verso 1, 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, y 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, Tito 1 y su verso 1, Santiago capítulo 1 y verso 1, Judas 1, verso 1, y Apocalipsis capítulo 1 y su verso 1. El siguiente ejemplo también es muy claro cuando Jesús dijo en Juan, en el capítulo 10 y su verso 30, yo y el Padre una cosa somos.
Si el Espíritu fuera una persona, entonces Jesús habría dicho: yo, el Padre y el Espíritu Santo somos una cosa. Una vez más se comprueba que la enseñanza de tres divinidades no es bíblica. Además, no creemos que Dios el Padre, su Hijo, los profetas y apóstoles tuvieran la intención de ocultar la existencia del Espíritu Santo, si realmente existe como persona, pues al mencionarlo no le dan ese sentido. Ahora pregunto, ¿son iguales el Padre y el Hijo? Definitivamente no. El Padre es eterno, no tiene principio ni fin. Así lo dice el Salmo 40 y su verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. El Hijo de Dios es eterno, pero tuvo principio. Y es el mismo Jesucristo que lo dice en Apocalipsis, en el capítulo 3 y su verso 14. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora hago otra pregunta. ¿El Padre mayor que el Hijo? Muchos enseñan que el Padre e Hijo son iguales. Pero Cristo dijo en Juan 14 y su verso 28, habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El apóstol Pablo enseñó el orden de autoridad entre Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Y el mayor de todos es Dios. Esto lo leemos en 1 Corintios, en el capítulo 11, verso 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Siendo Dios la cabeza de Cristo, Él está sujeto a toda autoridad del Padre y lo estará aún en el futuro. En 1 Corintios, en el capítulo 15, su verso 24 al 28, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Es muy interesante que analicemos la actividad del Espíritu Santo en la antigua dispensación. Ya en el principio de este estudio se dijo que el Espíritu Santo es el poder de Dios, en el cual influencia a sus santos siervos
para que hagan su voluntad. Siendo así, los profetas, jueces, sacerdotes y reyes del pueblo de Dios, ellos lo recibieron para servirle. Los siguientes ejemplos nos ayudarán a comprender esta verdad. En Jueces, en el capítulo 6 y su verso 34 dice ahí la parte: mas el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Esta parte bíblica nos enseña la forma en que Gedeón recibe el poder de Dios, o sea, su Espíritu Santo, para hacer la voluntad de Dios. Saúl, que fue escogido para ser rey en el pueblo de Israel, recibió instrucción del profeta Samuel de que antes de tomar este oficio recibiría el poder de Dios. En el primer libro de Samuel, en su capítulo 10 y verso 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Los profetas también recibieron este poder del Espíritu Santo de Dios para hablar y escribir los designios de Dios. Esto lo encontramos en Segunda de Pedro, en su capítulo 1 y su verso 20 y 21. Dice ahí: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y en Primera de Pedro, en su capítulo 1, versos 10 y 11, también dice: de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Ahora analicemos la actividad del Espíritu Santo en la actual dispensación. Primero lo recibió Cristo cuando fue bautizado. En Mateo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y por medio del Espíritu Santo, Cristo Jesús obró milagros. En Mateo capítulo 12 y su verso 28 leemos: y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo en varias ocasiones dijo que por su Padre o por el Espíritu de su Padre obraba milagros. Así leemos en Juan, en el capítulo 14 y su verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Después de Cristo,
lo recibieron muchos de sus discípulos, cumpliéndose con esto lo que el profeta Joel dijo en el capítulo 2 y su verso 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero este derramamiento se haría.